Bien, hermanos, vamos a leer la palabra que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y verso 24 hasta el verso 34. Lucas, capítulo 22, del verso 24 hasta el verso 34. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Amén. El texto de esta mañana está dentro de este capítulo 22 del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y si nosotros miramos el capítulo 22, empieza con la decisión de Judas de traicionar o de vender a Jesús por unas piezas de dinero, por unas monedas de dinero. ¿Verdad? Luego de esto el Señor Jesús está instituyendo la última cena o la cena del Señor que nosotros conocemos. Y ahí está diciéndole a sus discípulos cuánto le era necesario padecer, porque la hora ya había llegado, ¿verdad? Entonces Él está hablando acerca de su padecimiento y de todo lo que iba a suceder, ¿no? Y entonces, aunque Él está hablando de su padecimiento, podemos ver que no solamente era la actitud de Judas, que iba tras la riqueza condenable, sino también era la actitud de aquellos 11 discípulos que también, mientras Jesús está hablando acerca de sus sufrimientos, ellos están pensando acerca del lugar de mayor jerarquía o reconocimiento que ellos podrían tener, ¿verdad? Así empieza este verso 24, dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, ¿no? Estaba llegando el momento en que su maestro ya no estaría y tendrían que valerse por sí mismos, ¿no? Y como en toda estructura humana, la pregunta era inevitable: si el maestro no estará, ¿quién será el mayor? Y Jesús, viendo esto, les aclara el nuevo concepto acerca de la autoridad que sería establecido en el reino de Dios. Este concepto no sería como el mundo lo hacía, sino diferente. A través de esta enseñanza, el Señor Jesús va a mostrarles que mientras en el mundo o en el reino de este mundo, si querías ser una persona de reconocimiento grande, lo tenías que hacer, por una manera en que lo hacían aquí los gobernantes de aquel tiempo, que luego vamos a hablar, pero en el reino de Dios no tenía que ser así. En el reino de Dios era lo contrario al mundo, ¿no? Si quieres ser grande, debe de ser pequeño, ¿no? Y si quieres ser grande, también debe de ser siervo. Así, con esas palabras el Señor nos enseña. Entonces, yo había puesto: si quieres ser grande, empieza por ser pequeño, ¿verdad? La grandeza del mundo podemos ver y decir en este verso 25: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Jesús lo que les está recordando es que buscar el poder es una práctica gentil y realmente pagana. Aquellas autoridades estaban acostumbradas a aborregar al pueblo, ¿verdad? Con favores y beneficios,
solamente era populismo, no para ser populares. Y a través de esa manera ellos podían perpetuarse en el poder. Y también el pueblo, ¿no?, estaba acostumbrado y estaba acostumbrándose a ese sistema, ¿verdad?, de que recibir pequeños favores de parte de las autoridades, y estaban dispuestos a mostrarles todo el apoyo. En resumen, los unos y los otros, gobernantes y gobernados, se servían mutuamente por puro interés personal. Y por supuesto que el Señor Jesús condena esta práctica no tan hipócrita y lesiva para la libertad y para la dignidad humana. Y les exhorta que entre ellos, esto es, en el reino de Dios, no sería o no debía ser así. Y aquí podemos entender una cosa y que es muy peculiar en nuestros días, como es de conocimiento de muchos de nosotros. Cada 4 o 5 años nosotros tenemos un nuevo presidente, y cada 3 años entonces ya empieza la campaña de la clase política. Entonces, en este tiempo de campaña de clase política, entonces, perdonen muchas autoridades, pero no todas, algunas salen para repartir pequeños regalos, ayuda, ¿no?, ayuda social, y con tal de recibir el favor de la clase votante, ¿no? Y muchas personas también están acostumbradas a recibir de una u otra manera podríamos decir, soborno electoral, ¿no? Y entonces, si nosotros miramos en el tiempo de Jesús y nuestro tiempo, habían situaciones parecidas. Y casi también es parecidas en el sentido en que en el tiempo de Jesús, mientras Jesús está hablando de la muerte y de lo que iba a padecer, sus discípulos y los demás están buscando quién va a tener el mayor lugar, ¿no? Cuando ya el Señor Jesús no esté, ¿cuál va a ser la posición más alta que algunos de ellos van a lograr? Y para eso ellos están discutiendo y están peleando. Si miramos nuestro contexto también, ¿no?, en el contexto en el cual estamos, donde muchas familias, donde muchas personas están aún en proceso de enterrar a sus muertos, de pasar, ¿no?, el sepelio, ese tiempo de dolor y de sufrimiento, y de estar de duelo quizá porque son miles, ¿no? Son más de 30,000 según oficialmente, pero muchos dicen que son mucho más los que han muerto. Y entonces es el tiempo en que nosotros podemos ver que las personas están pasando mucho sufrimiento, y esas son las personas que han perdido directamente a sus familiares. Pero hay más de 1 millón de contagiados ya quizás, y muchas personas que están sufriendo. Y cuando es el tiempo que quizá nosotros debemos de tener compasión por ellos, ¿no?, y empatía por ellos, y estar con ellos, y estar pensando, mirando en su dolor, podemos ver que la clase política ya está apuñalándose y está peleándose para ver qué posición va a lograr en este nuevo periodo presidencial que hay, y de congresistas también, ¿verdad? Imagínense, el Señor Jesús habla de su muerte no va a estar y del sufrimiento que padece, pero sus discípulos están peleando quién va a ser el que esté más alto, en una posición más alta. Y en nuestro contexto, nuestra nación está llorando, padeciendo, hablando de sus muertos, enterrando sus muertos, guardando duelo, pero algunos hombres también están viendo cuál va a ser su posición a partir de toda esta pandemia en el siguiente periodo. Y mientras unos hablan de muerte, otros hablan de buscar un lugar privilegiado de interés propio. Y algo así está pasando con los discípulos del Señor. Por eso Él está diciendo, ¿verdad?, que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Y es igual, ¿verdad?
Aquí cuando las autoridades hacen alguna obra, algún alcantarillado, una pista, y van a algún pueblo, y entonces están, diríamos, entregando esa obra, y les hacen su placa de bienhechores. Y les aplauden y les hacen fiesta. Quizá ahora por la situación no es posible. Y les hacen fiesta que hizo. Como borregos también que están dando gracias. Qué buen presidente, qué buen gobernador, qué buen alcalde y todo. Pero ¿con qué dinero hicieron? Es el dinero de nuestros impuestos. ¿Por qué yo tengo que aplaudir a él? Porque si lo que se ha hecho es con el impuesto que yo estoy contribuyendo para esa obra. Sin embargo, así es, como aquí está diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? Los reyes de las naciones, los presidentes de las naciones, los gobernadores o los alcaldes, los que están en autoridad sobre ellos, se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Y llamamos bienhechor a aquel que hizo una obra con nuestro dinero. Igual, ¿entiende? ¿Por qué tendríamos que hacerlo? Y entonces lo que el Señor Jesús entonces les dice a sus discípulos, ustedes no tienen que ser como ellos. Verso 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. En el reino de Dios es diferente. Si nosotros somos hijos de Dios, si ellos estaban en el reino de Dios, es todo lo contrario de lo que hace el mundo. El Señor Jesús en su lugar contrapone la importancia de la humildad. El mayor debe mostrarse como el menor, carente de autoridad y rango. En aquel tiempo, ahí en el oriente, las personas de mayor edad son las que reciben mayor respeto o las que tienen mayor autoridad. Pero el Señor Jesús está diciendo, el mayor debe ser como el menor, sin ningún beneficio, sin ningún derecho, sin ninguna posición de reconocimiento. Y el más joven, el mayor debe ser como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Tomando anteriormente el contexto que el Señor Jesús ha estado en esta mesa, en esta cena, Él pone ahí este ejemplo acerca de verso 27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y ahí está poniendo, es reconocido en cualquier lugar que las personas a las cuales se atienden son las de mayor jerarquía, ¿no? Y están sentadas a las mesas, eso en cualquier lugar es así. Y los que atienden a la mesa son los que sirven. Pero el Señor Jesús está diciendo, mas no así vosotros, ¿no? Ustedes no tienen que hacer. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús, que es Rey, el Señor Jesús, que es Dios, Él dice que está entre vosotros, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces el Señor Jesús ilustra este punto. El mayor en importancia es el que se sienta en la mesa y el menor en importancia es el que sirve. Sin embargo, Jesús, siendo el Señor, está entre ellos como el siervo de ellos. Entonces el Señor Jesús sustituyó el poder del amor en lugar del amor al poder. Ese poder no genera dominación, ese poder no genera alienación ni exclusión, mas genera igualdad y justicia. Y Jesús es el modelo de ese poder. Entonces el concepto de Jesús acerca del reino no fue captado por sus discípulos de aquel entonces, sino hasta después de su muerte y su resurrección. Aunque el Señor Jesús ha estado 3 años con ellos enseñándoles, aunque el Señor Jesús ha estado con ellos sirviéndoles durante ese tiempo, aunque Jesús ha estado mostrando con el ejemplo acerca de la humildad y el servicio. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Sin embargo, aún en el último día, sus discípulos no podían entender esta verdad acerca del reino de Dios.
Entonces el reino de Dios es un reino que trastoca los principios y valores mundanos. El mayor, según el mundo, el mayor debe ser servido, pero según el reino de Dios, el mayor debe ser como el menor y debe ser el que sirve. Meditando sobre esto, aunque esto es para los discípulos de Jesús, también debe servir para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida diaria, sea el lugar donde nosotros podemos ir o tengamos que ir. No estemos buscando el lugar de reconocimiento, ¿verdad? No estemos buscando el lugar más alto. Si nosotros queremos llegar más alto, debemos de buscar ser más pequeños respecto de nuestro servicio. Si quieres ser reconocido, tenemos que servir. ¿Dónde está entonces este ministerio de servicio en nuestra vida? En nuestro hogar, en nuestro colegio o en la institución, en el lugar donde yo estoy laborando. ¿Cómo es mi servicio? Muchas veces nosotros escuchamos decir, ¿verdad? Nuestra nación es una nación machista. Y a veces parece que tienen razón escuchar eso. Sin embargo, para los que ya somos cristianos no tiene que ser así. Mientras en un mundo, diríamos, secular o machista, cuando el padre llega a casa solamente espera la atención de la esposa o de los hijos, mas el Señor Jesús nos dice que no tiene que ser así. Los padres al llegar a casa, los padres creyentes o los que estamos ya bajo el reino de Dios, tenemos que cambiar ese orden. Y llegar a casa aún después de cumplir con nuestras labores fuera de casa debe de llevarnos a llegar para ver y cubrir la necesidad faltante en nuestros hogares. ¿Qué es lo que estuvo pendiente o qué es lo que quedó o qué es lo que puedo yo hacer? No es solamente de llegar a casa y tirarme o sentarme en la silla y esperar con mis piernas estiradas que la esposa me sirva, no. Mas ustedes no tienen que ser así. Podemos llegar a la casa y procurar ver, ayudar, ¿no? Si es que hay servir la comida, hay que poner la mesa, poner los individuales, los platos, las cucharas, qué sé yo, servir el refresco, el café. El Señor está diciendo, mas en ustedes no tiene que ser así. En nuestro trabajo es igual. No solamente debemos hacer lo que nos corresponde, sino más allá de lo que nos corresponde. Podemos servir, ¿verdad? Podemos servir. Por gracia de Dios yo tuve que estar, o Dios me permitió estar en otros países una vez. No voy a decir el país en el cual estuve. Yo estuve trabajando en una empresa, ¿no?, regularmente grande, y cada lunes yo veía que llegaba un señor y lo primero que él llegaba a hacer era llegaba y limpiaba los baños de la compañía. Y yo no sabía quién era, y ese señor llegaba, ponía sus guantes y empezaba a limpiar exclusivamente los baños de la empresa. Y no sabía quién era. Después, no sé, pregunté a alguien, le digo, ¿y quién es el que limpia? Yo pensaba que era el señor de la limpieza, ¿verdad? Como es lunes, está empezando a limpiar. No, me dicen, él es el dueño de la empresa. ¡Wow! El dueño de una empresa, no sé si aquí ustedes lo puedan ver, pero el dueño de la empresa el día lunes a primera hora, lo primero que hacía era limpiar los baños de la empresa. Y había muchos trabajadores. Muchos de nosotros estábamos, diríamos, en el último rango. Sin embargo, él siendo el primero, hacía ese trabajo. Y era una persona que no era religiosa, no tenía la fe. Sin embargo, esa actitud cambió
mi perspectiva de la vida, ¿verdad? Como una persona de una posición tan alta está haciendo la labor de alguien tan bajo y cambió mi perspectiva de poder ver en él a alguien diferente y de sentirme, diría, con confianza o con gratitud a él por esa acción, sin palabras. Aquel que es más alto debe ser el más bajo, ¿verdad? Debe empezar por hacer la labor más pequeña que el que quiera ser el mayor. Por eso, aún en nuestro trabajo, ¿verdad? Nosotros podemos hacer lo que otros quizás no quieren hacer, o quizás lo que no nos corresponde. A veces solemos quejarnos, sea en el hogar, en el trabajo, donde estamos, por lugares que de repente encontramos, ¿verdad? Decimos, el baño es un asco, yo no quiero entrar ahí. Pero ¿por qué no limpiarlo nosotros? ¿Ah? ¿Por qué no limpiarlo nosotros? Es mayor el que se sienta a la mesa, es verdad. Pero el Señor Jesús no estaba, siendo Dios, siendo Rey, no estaba como el que estaba sentado a la mesa, sino Él nos dejó ejemplo y estaba como el que sirve. Entonces nosotros tenemos que revisar nuestra vida. ¿Nos gusta reconocimiento? Sí. ¿Nos gusta lograr una posición más alta? Sí. ¿Debemos de ascender en una empresa, en un trabajo? Sí. ¿Debemos de buscar superarnos o posicionarnos? Sí, está bien. Pero lo que tenemos que aprender primero es humildad. Y solamente teniendo humildad vamos a poder hacer lo que otros no hacen. Y eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Imagínense, qué discípulos del Señor Jesús, tremendos, ¿verdad? Señor Jesús, ¿sabe qué? Yo voy a padecer, ya es la última cena, uno de ustedes me va a entregar, ¿no? Y yo voy a morir. Y en vez de estar con la expectativa de qué podemos hacer o cómo vamos, sí, ahora, ¿quién va a ser? El Señor Jesús se va, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? Y había una disputa, había una pelea por causa de eso. Esa es la naturaleza humana, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos ver reflejado en el mundo que nos rodea. El papá ni siquiera se murió, está enfermo en un hospital, pero los hijos ya están peleando por agarrar la mayor posesión. ¿Entiende? Los hijos ya están peleando por la mayor posesión. Todavía ni siquiera se enterró al muerto, pero ya están viendo qué beneficio lograr, qué posición lograr. Es igual en las empresas, ¿verdad? Basta que alguien diga que el gerente se va o van a cambiarlo y entre ellos ya están disputándose por querer lograr ese puesto, por querer subir a ese lugar. Pero, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Más así no será entre ustedes, sino que el mayor entre vosotros debe ser como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque el Señor Jesús nos enseñó eso. Hermanos, en el lugar donde tú estás, sí, yo sé que muchos de nosotros tenemos lugares de liderazgo, pero no nos aprovechemos de esa posición que Dios nos permitió. Debemos de vivir para servir. Si eres líder en el ministerio de alabanza, debes de servir a los miembros de ese ministerio. En el ministerio en el cual tú estás, si eres líder, tú tienes que ser siervo. Debemos de ser siervos. El Señor Jesús estuvo entre nosotros como siervo. Él no vino para ser servido, sino Él vino para servir y dar su vida por muchos. Entonces nuestra vida debe estar dispuesta
en el lugar donde nosotros estamos debemos de ser fieles siervos. ¿Eh? Fieles siervos. Entonces sí, Dios nos pondrá en lo alto. Guillermo Carey, un misionero inglés, ¿no? Él fue zapatero. Y cuando se convirtió fue zapatero. Y siendo él zapatero, era un fiel zapatero. Y aunque él, por la gracia de Dios, podía ver o tener la visión de querer llevar el evangelio a muchos lugares del mundo, pues él era zapatero. Él nació en el año 1761 hasta el año 1834. Y durante sus años como zapatero, él trabajó con fidelidad en este ministerio de remendar zapatos, poniendo la mejor piel o cuero para el zapato, y así él glorificar el nombre del Señor. Y después, por la gracia de Dios, él fue comisionado misionero en la India. Y después, por la gracia de Dios, él fue doctor, ¿no? Reconocido como doctor. Y esa fidelidad y ese servicio que él tuvo desde lo más pequeño fue algo que lo conservó y algo que lo llevó a ser uno de los más grandes y reconocidos misioneros de estos tiempos del siglo XVII. Entonces, el servicio es fundamental, la humildad es fundamental. Si queremos llegar a ser alguien en la vida, debemos de empezar en ser humildes y de hacer lo más pequeño con fidelidad, con sencillez, delante del Señor y delante de los demás. Por eso debemos de mirar, ¿no? Si yo pregunto y te digo, ¿quieres ser grande? Por supuesto que queremos ser grande. ¿Quieres lograr una buena posición en tu hogar, en la sociedad, no sé, en la iglesia? Por supuesto que también lo deseas. Pero entonces empieza por ser pequeño, ¿verdad? Empieza por ser pequeño. Y ser pequeño significa servir a los demás, ¿no? Ser pequeño significa servir a los demás. También por gracia de Dios yo podía estar en Corea. Y en Corea, cuando entrabas a una compañía a trabajar, tenías que decir tu edad, ¿no? Y bueno, había que ser, diríamos, ¿no? Como dirían los demás, tener tan mala suerte de ser el menor de todos. Porque si tú eras el menor de todos, tú tenías que servirle. Si eran 20 en esa compañía, a los 20. Y si eran 30, a los 30 te podían mandar. Basta que tendrían 1 año, 2 años de diferencia, y el menor tenía que servirle a todos. Porque según la cultura oriental así es, ¿verdad? El mayor tiene cierto rango, cierta jerarquía, y el menor es su siervo. El menor tiene que servirle. Y el Señor Jesús nos enseña este principio, ¿verdad? El mayor debe ser como el más joven, debe de servir a los demás, ¿no? Y el que está a la mesa debe ser como el que sirve, ¿no? Si tú quieres ser reconocido, entonces, porque el Señor Jesús estuvo como el que sirve. Ese principio que nos acompañe donde nosotros sea que vayamos, donde nosotros querramos ejercer un puesto. Si vas a ser tú, no sé, presidente de la PAFA, ¿no? Que ese principio te acompañe, que vas ahí para servir y no para servirte. En el lugar donde tú vas, que te acompañe este principio. Tenemos que servir. Esa fue la característica o el carácter más grande del Señor Jesús, y ese es el carácter más grande que tiene que acompañarnos a los que somos seguidores de Jesús. No podemos ser diferentes. Ese es el ADN del Señor Jesús. Entonces, si somos nosotros hijos de Dios, también tiene que ser nuestro ADN. Debemos de servir.
Debemos de vivir para servir. El Señor Jesús lo estuvo así en medio de nosotros y el Señor Jesús nos está enseñando. Si quieres ser grande, empieza por ser pequeño. Y empezar por ser pequeño es empezar por servir a los demás, sin esperar nada a cambio. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, ¿no? Tú nos enseñas, Señor, que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así nosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque tú, Señor, así estuviste entre nosotros como el que sirve. Y ese ejemplo, Señor, tú nos diste, y ese es, Señor, el ejemplo que nosotros debemos de llevar en nuestra vida. No importa, Señor, el lugar, ¿no?, la posición, el título que nos corresponda, sino que nuestra vida sea una vida, Señor, de siervo, sea una vida humilde, sea una vida, Señor, que trascienda, Señor, nuestro servicio, Señor, y solamente así, Señor, podremos decir que estamos viviendo, Señor, en el reino tuyo. Porque si vivimos, Señor, como los demás, entonces aún seguimos viviendo bajo el reino, Señor, del mundo. Pero nosotros ya hemos sido trasladados, Señor, a tu reino. Entonces es esta palabra, Señor, la que tiene que regir nuestra vida. De ser siervo, Señor, como tú lo fuiste. Y así, Señor, tú recibas todo el honor y toda la gloria. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.